En 1995, Daniel Goleman, un psicólogo de Estados Unidos, publicó un libro que revolucionó muchos temas. El libro es La inteligencia emocional. Revolucionó el campo de la psicología, en concreto de la ciencia del aprendizaje, revolucionó el tema de inteligencia en sí mismo y aportó bastante a temas de afectividad, en concreto al mundo de las emociones y de los sentimientos. Daniel Goleman tuvo el acierto de unir en una frase dos palabras que hasta ese momento fueron antagónicas: inteligencia, que siempre se había usado desde una perspectiva racional, y emocional, que va en otra línea. El conjunto de las dos causó furor y hizo que mucha gente se interesara en el mismo. Daniel Goleman lanzó una teoría que más o menos es esta: un gran porcentaje de los factores que conducen al éxito en la vida no se pueden relacionar con el coeficiente intelectual tradicional, sino más bien con una serie de factores que él agrupó dentro de la categoría de inteligencia emocional. Es decir, que no es la inteligencia clásica la que determina el éxito profesional, sino la inteligencia emocional. Esa idea, que en mi opinión es una gran intuición, la desarrolló con profundidad. Vamos en este programa a ver, siguiendo el esquema de Goleman, en qué consiste y cómo se puede aplicar a la vida cotidiana la inteligencia emocional. En muchos ámbitos de la vida se habla de inteligencia emocional como la capacidad de controlar las emociones, de no dejarse llevar por las emociones. Pero es mucho más. La inteligencia emocional es la capacidad de aprovechar las emociones y los sentimientos en favor de los propios objetivos que uno tiene en la vida. No es simplemente no dejarse llevar por ellos, es más, es aprovechar. ¿Cómo podríamos entonces definir la inteligencia emocional? Con mis palabras, sería la capacidad o el conjunto de competencias necesarios para manejarse a uno mismo desde el punto de vista de las emociones y sentimientos, de aprovechar el propio mundo afectivo interior y aprovechar también las relaciones interpersonales, sacarle partido a las relaciones interpersonales, mejorar las relaciones interpersonales. Antes de seguir adelante, quisiera recordarles una distinción clásica sobre la diferencia entre emociones, sentimientos y pasiones, una palabra antigua de la psicología antigua. Las emociones son estados psíquicos, estados afectivos del ser humano que se caracterizan por ser de una fuerte intensidad, de corta duración, vienen acompañados de movimientos corporales. Por ejemplo, el corazón se te acelera, el pulso, el vello se te puede poner de punta,
una persona se colorea, se pone roja. Son manifestaciones somáticas de las emociones. Corta duración, fuerte intensidad con manifestaciones corporales. En cambio, los sentimientos es otra cosa. Es menos intensidad y larga duración. No se notan externamente. Una emoción puede ser, por ejemplo, un flechazo, un susto que uno reacciona inmediatamente, eso dura muy poco, se pasa. Sin embargo, ese flechazo, un enamoramiento, si se le da continuidad, si sigue adelante, se puede convertir en amor, que ya es un sentimiento, el sentimiento del amor. El amor no es solo un sentimiento, pero sí es un sentimiento. Y las pasiones reúnen características de las dos anteriores. Tienen una fuerte intensidad y duran mucho. Por eso las pasiones tienen un impacto grande en la vida de una persona. Si las pasiones son hacia algo positivo, pues son una gran ayuda en la vida. Si uno se apasiona por causas negativas, si uno se deja llevar por pasiones negativas, pues la consecuencia serán también negativas. Bien, esa distinción es interesante y en algún momento saldrá algunas aplicaciones concretas. ¿Cuál fue el esquema que propuso Daniel Goleman cuando quiso desarrollar su teoría de la inteligencia emocional? Él habló de 5 componentes, que la competencia que llamamos inteligencia emocional tenía 5 dimensiones. En primer lugar, la autoconciencia que una persona tiene de su mundo emocional, es decir, la capacidad de identificar los propios sentimientos, las emociones que uno tiene. Ahí va incluido la capacidad de darles un nombre a eso que uno siente y la capacidad, por tanto, de expresar las emociones y los sentimientos. Primer punto, autoconciencia, autoconocimiento emocional. Segunda dimensión que Goleman propuso, el manejo de las emociones y sentimientos. Una vez que tengo claro, sé hablar de mi mundo emocional, debo aprender a manejarlo, evitar lo que me pueda hacer daño, aprovechar las cosas positivas, especialmente lo negativo, cómo elimino, cómo no me dejo llevar por emociones que me pueden hacer daño, cómo tengo un control de mi mundo emocional, porque o yo manejo mis emociones y sentimientos o ellos me manejan a mí. Es claro, aprender entonces a realizar este proceso. Segundo momento, segunda dimensión que Goleman menciona, entonces, autocontrol, manejo emocional, etc. Tercera dimensión, motivación, tanto a nivel de automotivación como a nivel de motivar a otros. Dimensión que tiene gran interés en el mundo educativo, en el mundo laboral, etc. Hablaremos con más detenimiento, pero por ahora digamos que el mundo de la motivación
no podemos entenderlo simplemente como entusiasmo. No podemos pensar que una persona motivada es una persona que tiene un gran entusiasmo por algo. La motivación está muy relacionada con el pensamiento. Todo lo que vamos a hablar, todo el mundo emocional de una persona está intrínsecamente unido con el mundo del pensamiento. Pero en el caso de la motivación, una motivación es tener un motivo que me proporcione la energía suficiente para seguir adelante, para hacer lo que debo hacer, para mejorar cualquier cosa que debo mejorar. La motivación debemos relacionarla más con motivos que con entusiasmo o con otros sentimientos. Ok. Tercera dimensión, entonces hablamos de motivación. En un cuarto momento, Goleman habla de empatía, como esa capacidad que tiene el ser humano, algunos muy desarrolladas, otros poco desarrolladas, de conectar emocionalmente con otra persona. Tener química con alguien, feeling, es una relación de corazón a corazón con alguien. Tradicionalmente se suele hablar de la capacidad de ponerme en los zapatos de otra persona, de ponerme en su lugar, sentir lo que siente la otra persona, hacer míos esos sentimientos. Unión de corazones. Tema amplio, tema para desarrollar también con detenimiento. Y en último lugar, Goleman menciona habilidades sociales, que es una especie de cajón desastre donde él mete muchas competencias que hoy día llamamos blandas, competencias blandas, liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales, negociación, manejo de conflictos, etcétera. Es toda una serie de competencias que tienen que ver, evidentemente, con el mundo emocional y el mundo de las relaciones interpersonales, el mundo emocional propio y de las relaciones interpersonales. Ese es simplemente el esquema, es una mención de los 5 componentes. Voy a repetirlos agrupándolo en 2 categorías. Los 3 primeros, la autoconciencia, el autoconocimiento emocional, el manejo de emociones y sentimientos y la motivación, tienen que ver con uno mismo. Es entonces un nivel, el nivel personal. En cambio, la empatía y las habilidades sociales tienen que ver con las relaciones con otras personas. Es otros y yo. Los 3 primeros, yo conmigo mismo. Este esquema es útil a la hora de trabajar, a la hora de educar la inteligencia emocional. Es útil para distintos ámbitos de la vida. Nos quedamos aquí en un primer momento. Iremos desarrollando con cierto detenimiento cada uno de estos aspectos que acabamos de mencionar.